y amigos, y abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. San Mateo, capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 15, Mateo 15, 21 al 28. Dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los niños y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a meditar, hermanos, en esta historia, pero pensaba yo que encontramos en la Escritura varios ejemplos de mujeres de gran fe y que la Biblia así lo da como un testimonio, el Señor lo reconoce. También hay algunas historias o anécdotas que se han contado, ¿verdad?, más contemporáneas acerca de personas de gran fe. Y una de esas es de una señora que dice que estaba atravesando unos problemas, unas situaciones económicas difíciles y no tenía recursos, y estaba escuchando un programa radial de una emisora cristiana donde estaban orando por las personas en sus necesidades, y entonces esta señora llamó y pidió para que Dios le proveyera para sus necesidades que tenía de alimento. Resulta que estaba escuchando la radio para burlarse de un brujo. Y entonces el brujo dice: vamos a hacerle una gran broma a esta mujer. Dice: voy a enviar a uno de mis ayudantes a que le lleve una bolsa con comida. Y entonces cuando la señora pregunte quién le manda eso, le vamos a decir que fue el diablo, a ver cómo reacciona ella. Y entonces el ayudante juntó la comida y fue a la casa de la señora y allí golpeó la puerta. La señora abrió, dice: aquí traigo esta comida. Ay, dice: sí, claro, yo estaba esperando. Y agarra las bolsas y se mete para adentro y dice: y no va a preguntar quién le envió esto. Y la señora dice: no, cuando Dios manda algo, hasta el diablo le obedece. Y entonces esa mujer, en esta historia que no sabemos si es real o ficticia, pero nos demuestra también que tenía gran fe y entendimiento de la soberanía del Señor. Bueno, esta historia que tenemos en el relato parece ser mucho más larga y apesadumbrada por las circunstancias que allí se nos plantean. Sin embargo, quisiera que
tengamos en cuenta algunas cosas a modo de introducción. Jesús sale de su pueblo judío para ir a un territorio gentil. En el contexto, los fariseos y maestros de la ley en Jerusalén le rechazaban a él como Mesías. Pero vamos a ver que Jesús, estando en un territorio gentil, es reconocido como el Mesías. En su pueblo, los fariseos y los escribas constantemente le criticaban y lo cuestionaban con soberbia y con arrogancia. Pero vamos a ver a esta mujer proveniente de un pueblo pagano mostrándose con una gran humildad y dependencia. Entonces, debemos considerar el ejercicio de interpretación aquí en este pasaje, pensando que Mateo, como autor inspirado por el Espíritu de Dios, se dirige a un pueblo o a un auditorio mayoritariamente judío. Entonces él filtra en su mensaje este propósito de llevar la palabra de Dios al pueblo judío y que los judíos comprendieran su pecado y su error de haber rechazado al Mesías. Obviamente los lectores de este evangelio podían ser creyentes, discípulos del Señor o incrédulos. Y el propósito es útil en ambos, lo mismo que la predicación de la palabra. El evangelio para traer a la salvación a los perdidos, para guiarles a Cristo, para que le conozcan como lo que Él es, el Mesías, el Salvador, pero edificando también el alma de los discípulos, para que nos aferremos más a nuestro Señor y le sigamos con mayor fervor y fidelidad, con una mejor dedicación y obediencia. Entonces Él presenta a Jesús aquí como el Mesías. Utiliza una terminología diferente a otros evangelios. Por ejemplo, Él no habla del reino de Dios, sino más bien del reino de los cielos. Suele hablar de Jesús no como el Hijo de Dios, sino el Hijo de David. Y sin duda está seleccionando estas palabras porque apunta a ganar el corazón de estos judíos que tenían todo ese entendimiento y ese bagaje de conocimiento, pero muchas veces también afectaba su discernimiento de la verdad. Mateo describe el plan redentor de una manera magistral, no solo para los judíos, aunque ciertamente era una prioridad temporal en el desarrollo de la revelación de Dios, primero con su pueblo físico en Israel, pero también en el cumplimiento de la promesa de que en Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra y que la salvación no iba a ser solamente para el pueblo judío. Y lo vemos a lo largo de la Escritura, de que no solamente de los judíos había salvos, aunque se enfoca primariamente en llegar al pueblo judío, y obviamente después de la resurrección de Cristo, el énfasis está en todas las naciones, todos los pueblos, que todos puedan conocer la salvación. Pero en este tiempo del ministerio terrenal de Jesucristo, específicamente en los judíos, aún así, vemos aquí el Señor salvando personas que no eran israelitas de su nación física. Entonces, pensemos en este texto como aquel que iban a leer estas iglesias judeo-cristianas que iban a tener ese trasfondo y ese conocimiento de la ley, de la cultura y las tradiciones de los judíos, pero también cómo habían actuado los religiosos con el Señor. Ese celo judío que había acerca de pensar en la ley, pensar en Dios y tomarlo como para sí y rechazar a los demás. Debía haber un cambio allí en el entendimiento, del mismo modo que comprender el Mesías como un libertador tan solo en un sentido de la opresión de las naciones vecinas, debía
cambiarse ese entendimiento para comprender de que la obra de Dios era aún mucho mayor. Iba al corazón, iba a transformar el interior de la persona, le iba a sacar de la esclavitud de los pecados, le iba a llevar a la verdadera paz y a esa relación genuina con Dios. Entonces, cuando leemos un texto como este y vemos esta historia, pensemos, el Señor tiene algo para hablarnos. Nos ponemos frente a un texto de la palabra y sí, debemos entender los detalles, quién lo escribió, a quién fue dirigido, con qué propósito, para lograr llegar a una buena interpretación de lo que se ha escrito. Pero también el Señor utiliza su palabra para la bendición y edificación de los creyentes en todo el mundo. Y también para llamar a aquellos que aún no han experimentado el regalo maravilloso de la salvación. Nos dice al inicio que Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón, posiblemente entre 50 kilómetros y 80 de Galilea. No hay mucha evidencia de esto, pero algunos dicen que posiblemente Mateo sirvió en esta región posteriormente, en las iglesias que allí se establecieron. Y vemos que en este camino, llegando a aquel lugar, hay una mujer cananea. Esta es la palabra que encontramos aquí. Si leemos en el Evangelio de Marcos, el relato se encuentra en el capítulo 7. Vamos a encontrar un término más actualizado. Dice una mujer sirofenicia. Es griega con relación a el avance del imperio griego, ¿verdad? En esa zona. Los judíos llamaban generalmente griego a todo aquel que no era judío. Pero la nación era de Siria y de Fenicia. Entonces, era una provincia romana de Siria. Ahora, aquí en este texto se nos identifica como una mujer cananea. Y eso nos remonta mucho a la historia del pueblo de Israel cuando leemos que ellos iban saliendo de Egipto a la tierra de Canaán. Entonces, no hay contradicción en estos términos. Cada uno de los autores elige llamarla de la manera que considera que era más apropiado para el entendimiento de los receptores. Pero algo era claro. En esta región, los que allí vivían habían sido anteriormente enemigos del pueblo de Israel. Dios había mandado a su pueblo, una vez que llegara, a eliminar a todas las naciones que allí vivían. Pero por causa del pecado y de la desobediencia no lo lograron hacer con todas esas naciones. Ahí podemos ya sacar una aplicación. Hay muchos enemigos de Dios que ciertamente merecerían la muerte, pero el Señor en su misericordia les ha dejado vivos. Y es Dios mismo que ahora no solo le muestra su misericordia habiéndole concedido la vida, sino que les muestra la salvación por medio de su Hijo a quien Dios ha enviado. La gente no se considera enemiga de Dios, pero si leemos las Escrituras vemos que el hombre por su pecado original se ha puesto en rebeldía contra Dios y es un enemigo de Dios. Hay un sentimiento quizás un tanto emocional de pensar de que uno no es enemigo de Dios porque uno tiene buenos pensamientos acerca de Dios o la gente dice que confía en Dios o le pide a Dios. Pero cuando la Biblia habla de nuestros pecados y pone en evidencia nuestra condición, ciertamente nuestros pecados nos han puesto en enemistad contra Dios. Y Dios está enojado con el impío todos los días. Y su juicio está preparado para todos aquellos que son hijos de ira. Y ese juicio ha de llegar en el momento en que esa vida termine o el Señor venga para traer ya su juicio a la tierra. Pero mientras tanto hay esperanza para que las personas se reconcilien con el Salvador, se reconcilien con Dios por medio de Jesucristo.
Por esto la predicación del Evangelio es llamada el ministerio de la reconciliación, para que el hombre o la mujer en su estado de rebeldía y de pecado pueda llegar a Dios y tener paz con Él. Para esto vino el Señor, el hijo de David. Para un judío eso era muy importante. Era hijo del rey, era el heredero, era el ungido, el llamado y el profetizado para cumplir esa tarea del rey. El creyente entiende esto. El Señor Jesús es mi rey. La salvación implica un entendimiento de a quién he de seguir y a quién he de servir. Algunos quieren hacer esa diferenciación y pensar de que pueden tener la salvación tan solo como un boleto para ir al cielo, pero no someter su vida a Cristo y vivir conforme a lo que manda su palabra. Y por eso tristemente hay tantas personas en este mundo engañadas de que son cristianos, cuando en realidad no han tenido una experiencia de conversión, no han experimentado un nuevo nacimiento de lo alto y no reflejan con su vida el testimonio de ser verdaderos hijos de Dios. Pero aquí está el Hijo de David, el Mesías, el enviado para nuestra salvación, caminando en esa tierra árida, porque era un hombre con su cuerpo de carne, aunque es Dios encarnado también, Dios real, hombre real, que vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y nada lo toma por sorpresa. Él sabía perfectamente la necesidad de esta mujer, pero nos es descrito esta historia en la palabra para que nos metamos en ella y pensemos en esta situación que esta mujer vivía. Ella tenía una gran necesidad, una gran aflicción. Este es el primer punto que quisiera que consideremos. Una gran aflicción que se transformó en una gran petición. Podemos ver aquí a una madre con esta gran necesidad. Vean, tener un hijo enfermo realmente es un motivo de gran preocupación y congoja para los padres, para las madres, ¿verdad? Que hemos pasado por eso. Si hay una situación donde los hijos tienen que ser internados, ya, ¿verdad? La preocupación es mayor. Sabemos que hay situaciones muy angustiantes. En el caso de esta mujer, la angustia no era por una cuestión de salud, sino por una cuestión espiritual. Estaba poseída por un demonio. Sin duda una descripción muy fuerte, porque era gravemente atormentada. Imagínense que si nos cuestan ver a nuestros hijos con un poco de calentura o que están vomitando, ¿cuánto más esta mujer en su dolor, esta experiencia de tener a su hija con este tormento? Ahora debemos considerar que hoy en día se habla mucho acerca de los demonios y realmente se habla mucho de lo que se desconoce y se inventan muchas cosas y se confunde a la gente. Por eso vemos en muchas iglesias donde toda esta cuestión de batalla o guerra espiritual es prácticamente como un circo donde se invocan el nombre de Dios hablando de una manera vana y supersticiosa, y muchas veces se experimentan cosas que dudamos tristemente que sea el poder de Dios, sino más bien una obra de engaño del mismo enemigo. No podemos juzgar todos los casos, porque ciertamente solo Dios conoce los corazones y las situaciones. Y sabemos que ciertamente hay demonios, los demonios existen. Sabemos que hay personas que están atormentadas por los demonios. Sin embargo, confiamos que aquellos que son creyentes, que aquellos que han puesto la fe en el Señor Jesucristo,
tienen el Espíritu de Dios morando en ellos y pueden confiar y descansar que están en las manos de Cristo y los demonios nada le podrán hacer. Aunque haya momentos de temor, aunque haya momentos de opresión, aunque haya momentos de prueba, están en la mano de Cristo y pueden confiar. Pero también debemos tener en cuenta algo que era muy importante a la luz de lo que vemos en las Escrituras. Hubo ciertos periodos de la historia humana donde la actividad angelical y demoníaca fue mucho más intensa. Y lo vemos especialmente en el tiempo del advenimiento del Mesías. Porque la gran cantidad de ángeles que actuaron de una manera especial y se manifestaron con mensajes, tenían que ver con la obra que venía a ser el Mesías. Y por el otro lado, la gran actividad demoníaca en oposición a la obra que venía a ser el Mesías. Vemos otros momentos específicos de juicio donde también había una gran obra por medio de los ángeles, como vemos en la destrucción de Sodoma y Gomorra, y también sabemos que había una gran operación demoníaca del mal. Y así podemos buscar en las Escrituras ciertos tiempos donde hay una opresión demoníaca mayor, pero el Señor sigue siendo poderoso y triunfador, no solo en su ministerio terrenal, sino en todo momento, y el creyente puede confiar y descansar de que está siendo guardado por nuestro gran Señor. Recordemos que esta era una de las grandes evidencias en las señales que hacía, no solamente de sanidades y de milagros, de provisiones especiales como la alimentación, sino también de que él tenía autoridad sobre los espíritus y los espíritus le obedecían. Y eso era una gran prueba para los judíos de que era Jesucristo el Señor. Entonces, era difícil la situación de esta mujer. Y allí, cuando el Señor llega a esa región, le seguía y decía: Señor, Hijo de David. Tenía entendimiento no solo de que Jesús era hijo de David, como podemos entender nosotros, sino lo que eso implica: heredero del trono, digno, el ungido de Dios, el Señor. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Aquí hagamos, hermanos, una pausa para una primera aplicación. Uno sabe que la vida de cada persona es un mundo y posiblemente todos tengamos necesidades diferentes. Algunos son conscientes de su necesidad y otros más o menos, pero sin embargo no están del todo conformes o cómodos con lo que les toca vivir. Podemos ver a nuestro alrededor en nuestra vida pruebas, problemas, ciertamente como algo negativo, hasta que podamos entender y comprender de que Dios, que controla todas las cosas, coloca algunas de esas circunstancias adversas para nuestro propio bien. Me pregunto si esta mujer habría buscado a Jesús si no hubiera pasado por la terrible adversidad de ver a su hija atormentada por un demonio. Algunas personas llegan a Cristo en medio de una gran angustia y gran necesidad que tienen. Algunos están con problemas de salud y en medio de su angustia buscan a Dios. Otros están con problemas familiares, algunos económicos o de trabajo. Y debemos tener cuidado de que no haya una motivación oculta y peligrosa allí que nos haga buscar a Dios por lo que Dios nos da y no por lo que Él es. Porque ciertamente muchos que buscan a Dios por lo que Dios le da, tienen sus
predicadores y enseñadores también en este mundo preparados para darle lo que quieren oír. Por eso dice la Escritura, tendrán comezón de oír. Quieren oír cosas que sean agradables. Quieren oír que Dios les va a sanar, les va a prosperar y les va a librar de todos sus problemas, como si ellos fueran los señores de sus propias vidas. No hay una disposición a reconocer aquello que está mal, aquello que hay que corregir y cómo honrar y agradar a Dios. Pero si comprendemos que las adversidades que nos tocan vivir son diseñadas por Dios para nuestra bendición y edificación, y en algunos casos para la salvación, para que esas personas vengan a la fe en Cristo. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus aflicciones? ¿Y cómo estás pensando respecto de ellas? Y por medio de esa circunstancia, ¿cómo estás pensando y entendiendo a Dios? Algunas personas se quejan con Dios, se enojan con Dios. Ciertamente es triste escuchar eso. Supe de una familiar de mi esposa que en su momento de angustia, ahora con una enfermedad terminal, a poco tiempo de que llegue su partida, su actitud es que no le hablen de Dios y está con una queja por la situación que le toca vivir. Pero otras personas van a ver ese momento de necesidad o aflicción como una forma de que Dios está obrando en ellos para buscarle. ¿Es esta tu situación? ¿Estás buscando a Dios? Para un creyente es casi que natural, en medio de sus dolores, congojas y angustias, buscar a Dios. Algunas veces nuestro corazón está un poco frío y necesitamos ser despabilados un poco para buscar a Dios, para comprender nuestras angustias y nuestras congojas. Y más de una vez el creyente dice, me falta orar más por eso. Había una vez un hombre sabio que iba con su aprendiz y cuando iban caminando por una zona agrícola, ellos pasaban por ese lugar y siempre veían que allí había una familia muy pobre, una condición muy pobre, pero tenían su vaca a la cual sacaban leche y parece ser de que ese era su sustento. Entonces, como pasaban por allí con frecuencia, un día el hombre sabio dice, vamos a hacer algo por esta gente. ¿Qué vas a hacer? Dice el aprendiz. Vamos a acercarnos allí y vamos a matarle la vaca. Y se acercaron allí y le mataron la vaca. Y se fueron. Y entonces el aprendiz estaba muy, muy acongojado. Dice, pero usted, ¿qué clase de hombre sabio es usted? Que quiere hacer algo por esta gente y le eliminó la única fuente de sustento que tenían. Dice, espere un momento usted y ya va a ver. Al poco tiempo pasaron nuevamente por allí y vieron que esa familia tan pobre, que lo único que antes tenía era una vaca, ahora tenía 2 vacas. Y entonces el aprendiz estaba sorprendido por eso y le dice, ¿pero qué es esto? Yo no comprendo, ¿qué pasó? Dice, vamos a hablar con ellos. Y entonces hablando con ellos, con el hombre allí, le dice, cuénteme, dice, ¿qué pasa? Que ahora tiene 2 vacas, sin decir nada que habían sido ellos los responsables. Entonces el Señor dice, de ahí es que nosotros estábamos aquí conformes con nuestra vaquita. Dice, no comíamos mucho, solo teníamos la leche y algunas verduritas. Dice, pero un día la encontramos que la habían matado. Y entonces ya la vaca estaba muerta. Y entonces lo que hicimos es cortar los trozos de carne y dice, algo vamos a comer. Y justamente pasaba gente por aquí que necesitaba comida y entonces vendimos muchos pedazos de carne y teníamos muchas monedas y muchos recursos. Y entonces nos fuimos para otro lugar donde había más ganado y compramos 2 vacas. Entonces cuando se iban el aprendiz, comprendió y
Y le dijo, ahora entiendo lo que usted ha hecho. A mi entendimiento en el momento era algo malo. Pero usted sabía que ellos en el medio de la adversidad iban a hacer algo para salir del problema. Y cuando lo hicieron, se dieran cuenta de que iban a tener una mejor condición. Hay situaciones difíciles que tenemos que enfrentar en la vida, pero puede ser que lo sabio no sea quedarse así, sino que en medio de esa incomodidad o una incomodidad mayor que Dios pone en ustedes, surja de ustedes mismos por la obra del Espíritu Santo, por la gracia de Dios en su vida, ese recurso espiritual para sobreponerse a esa necesidad y así crecer. En el caso de este ejemplo, era un crecimiento económico, pero quizás para muchos pueda ser un crecimiento espiritual. ¿Cuáles son esas situaciones? Hay muchas situaciones, ¿verdad? Alguno puede estar viviendo situaciones difíciles en el hogar. Madres o padres criando hijos que luchan cómo hacer esto y luchan con las desobediencias de ellos. Y se transforma en una gran angustia, en un gran desánimo. Eso es una gran angustia. Se debe transformar en una gran petición, en ir a Cristo, aquel que es el Hijo de David, que es el Rey, que es poderoso, para llegar a Él, a contar lo que vivimos. Matrimonios que están pasando por conflictos, discusiones, peleas, quizás hasta algunos hablando de separación. Esa gran angustia, ese gran conflicto debe ser llevado al Señor. Es una gran petición. Personas que están luchando en su ambiente laboral, con quizás un jefe difícil de soportar, problemas con otros compañeros. Quizás quisieras salir de ese lugar y no soportar más. Le pides a Dios que te saque de ahí, que te provee otro trabajo. Quizás Dios quiere fortalecerte en medio de eso y te lleva a esa angustia para que puedas buscar al Señor y volcar con toda confianza esa petición a Él. Aquellos que tienen familiares que están en el mundo, incrédulos. Es una gran angustia para los que son de Cristo ver que pasa el tiempo y no se convierten. ¿Qué va a hacer? ¿Va a decir, seguramente Dios no lo eligió? ¿Ya no vas a orar más? ¿No vas a aclamar más al Señor? ¿No te llena cada vez de más dolor el corazón pensar que pasan los días y no se convierte? Busca al Señor porque Él es misericordioso. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer tenía dolor, tenía angustia, tenía un gran problema, una gran necesidad, pero la transformó en una gran petición. Los discípulos parecen ser de estos que no quieren que las cosas se alarguen mucho ni molesten mucho. Despídela, Señor, pues das voces tras nosotros. Ya me está incomodando que viene gritando. ¿Recuerdan ustedes que le pasó algo parecido a Pablo y a Silas cuando estaba en Filipo con una muchacha endemoniada? Hasta que Pablo habló allí y la liberó de ese demonio. Pero en este caso era esta mujer desde su clamor, desde su dolor de su corazón por su hija. Y vemos que, en primer lugar, el Señor parece ignorarla, porque dice allí, Jesús no le respondió palabra. No es que Jesús no la escuchó. No es que Jesús no quería contestarle en absoluto, porque si leemos hasta el fin de la historia, vemos que tenía un plan salvífico con ella. Entonces, ¿por qué Jesús no le responde palabra?
Bueno, yo pienso que el Señor estaba trabajando en ella, aún sin hablar. Y puede ser que Dios esté trabajando también en nuestro corazón, en esas grandes peticiones que tenemos o esas fuertes angustias de nuestro corazón a las cuales estamos pidiendo y tú dices, parece que Dios no me oye. Parece que mis oraciones no llegan al cielo raso. Pero ¿qué has de hacer? ¿Vas a dejar de orar y te vas a volver a decir, no, yo le dije y no me oyó, o no me quiso oír, o no me quiso responder? Vas a escuchar el susurro de los discípulos diciendo, Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces vas a pensar, seguro ya lo estoy incomodando a Dios con mis peticiones, porque ahí soy muy insistente con esto. Mejor ya no oro más por esto. Y algunos van a querer desanimarte. El enemigo va a querer hacerte desistir de orar. Pero esa mujer persistió, dice, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor, en primer lugar, no le respondió palabra, pero luego podemos decir que da una justificación que también podía resultar para ella como un motivo de desánimo. La respuesta del Señor es, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor venía a salvar y muchas veces hablamos de este cuadro de las ovejas como los creyentes. Y aquí el Señor lo dice con claridad, que venía a salvar a las ovejas de la casa de Israel, es decir, del pueblo judío. Pero nosotros sabemos de la oración intercesora en San Juan capítulo 17, cuando dice, tengo otras ovejas, a ellas también debo llamar y debo traer, y va a haber un redil. Y obviamente en la dispensación de los tiempos, eso iba a acontecer abiertamente después de la resurrección, porque el evangelio iba a ser divulgado desde Jerusalén a Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero aún así el Señor en su ministerio terrenal mostró su misericordia, salvando a aquellos que podríamos decir que no estaba en el plan oficial o regular, desde nuestro entendimiento humano, salvarles. En el plan del Señor sí estaba. Entonces puede ser que alguien perciba así como, ya es para mí, sí es para usted. Si el Señor le ha escogido, le ha de llamar. Y si le ha de llamar, le ha de traer a sus pies y le ha de dar la salvación. La pregunta es, ¿cuánto usted está buscando eso? ¿Con cuánta confianza y cuánta fe la está buscando? ¿O simplemente va a oír, no, es para las ovejas perdidas de la casa de Israel, esto no es para mí, me voy? ¿A qué opción va a ir? ¿A quién iremos? Dijo Pedro. No hay opción. O me salvas tú, Cristo, o no tengo opción. El infierno es la otra opción y no lo quiero. No, si el Señor no quiere salvarme, voy a otra iglesia que me hablen de cómo puedo sentirme bien y calmar mi conciencia. No, es a Cristo, no es una iglesia lo que quieres, no es una religión, quieres la salvación. ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener el perdón de tus pecados? Y si Dios me dice, no hay lugar para ti, voy a insistir. Sí, hay lugar para mí, voy a insistir. Porque entiendo que es un Dios misericordioso y redentor. Bueno, ciertamente Jesús no le dice a ella, no hay lugar para ti, sino que habla de su propósito general. Y una vez más esto es para sondear qué es lo que había en el corazón de esta mujer que le lleva a seguir a Jesús en su camino, a reconocerle como el Mesías, como el Señor, a pedirle por una cuestión espiritual, entendiendo que Jesús tenía poder en ese campo espiritual, y a confiar de que el Señor le podía socorrer. De algún modo ella pensaba o entendía
Dios le dio ese discernimiento espiritual para pensar que había gracia para ella, había misericordia para ella. ¿Te ha dado Dios ese discernimiento de que hay misericordia para ti? Hoy en día no hay excusa para muchos que con esta respuesta desistirían de buscar al Señor. Porque claramente tenemos en las Escrituras: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debes ser un discípulo de Cristo. Por eso debes atender a la voz de Jesús llamándote al redil. Y los discípulos de Cristo somos llamados a traer a esas personas a la fe en Cristo. Cuidado de tener la actitud de los apóstoles: despídela porque me incomoda. Quizás el Señor quiere salvarle. A esas personas que quizás hasta te incomodan a tu alrededor, quizás el Señor quiere salvarles. Y quiera Dios utilizarte también a ti como un instrumento para que vengan a la fe en Cristo. Recordemos las palabras que nos dice la Escritura de que la salvación viene de los judíos, porque el Señor era judío, porque vino a traer la salvación a su pueblo, pero saliendo de allí llega a todo lugar. El Evangelio de Mateo de Marcos, dice que ella vino y se postró a sus pies. El Señor ya estaba aparentemente en una casa. Entonces ella siguió al Señor seguramente por el camino, vio dónde entraba, mostró con esto una gran perseverancia. Y este es nuestro segundo punto, una gran perseverancia. Aún sin tener lo que ella quería, con su angustia, con su congoja y con su petición, persiste, una gran perseverancia. Ni el silencio de Jesús la frenó, ni la respuesta que parece ser un poco fría la intimidó. Ella sigue y se postra. Esto tiene que ver con adoración. Se postra y suplica diciendo: Señor, socórreme. Vea, si alguien quiere recibir algo de Cristo, debe entender esto: debemos llegar a Dios con la actitud correcta. Y en la mayoría de nuestras incapacidad espiritual, nuestro tropiezo espiritual de no tener respuestas a nuestras oraciones, pueden estar en este punto, en que no llegamos con la actitud humilde, sumisa y dispuesta a clamar al Señor. Vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¿Cuán importante es para ti lo que quieres tener? ¿Cuán importante es ser libre de esa angustia o de ese tormento? Que eso que estás pidiendo se solucione, que esa relación conflictiva se sane, que el tormento que te angustia salga, se vaya. Sabemos que no todas las cosas que pedimos el Señor las va a conceder. Hay gente que va a permanecer enferma. Hay gente que va a seguir con luchas con ciertas personas incrédulas porque no aceptan el Evangelio. Pero en este caso, esta mujer sabía que Jesús podía sacar al demonio de su hija y podía darle una vida, una condición en un estado normal, podemos decir, sin esa influencia o posesión demoníaca. ¿Cuál es tu creencia al respecto de tu necesidad? Puede ser que a algunos Dios le esté impulsando a orar para ser persistentes en medio de la prueba, para soportar con paciencia, como leíamos en Santiago. Sin embargo, otros, para que Dios le conceda lo que piden. ¿Y qué acerca de tu condición espiritual? Si aún no has hallado la vida eterna y el perdón de tus pecados, ¿con cuánta tenacidad y persistencia clamas al Señor por eso? Porque ¿cómo podemos ver entonces una obra de Dios cuando alguien piensa de su salvación como algo trivial?
¿Y usted si se muere va al cielo? No sé. ¿Se cree que tiene el perdón de sus pecados? Y hay tantas cosas malas que uno ha hecho. No sé, Dios dirá. Pero hombre, mujer, despiértese. Es su situación, es su condición. Si fuera en condición de necesidad económica, eso implicaría que usted es un mendigo y tendría que salir a pedir un bocado de pan. Pero es su situación espiritual y no le importa. No le importa que se está yendo a la condenación. Dice Spurgeon que una vez se le acercó a alguien a pedir, un mendigo, ¿verdad? Pedir ayuda, y entonces él lo vio con sus trapos, sus harapos, y le dio mucha pena, y entonces fue y buscó ropa y lo vistió, pantalones y una camisa, y estaba entonces en una condición, digamos, visiblemente agradable, ¿verdad? Y entonces él quedó contento porque le había ayudado y le había hablado del Señor. Dice que luego lo vio en esa misma tarde nuevamente con sus harapos. Y entonces dice que aunque tenía sentimientos encontrados, porque por un lado se dio cuenta que la ropa que él le había dado en realidad no la quería utilizar. Por otro lado, lo felicitó porque efectivamente aquel que le iban a dar era aquel que se mostraba como un mendigo. ¿Cómo te muestras ante Dios? ¿Como alguien que está bien vestido y no necesita nada? ¿O como un mendigo que necesita la salvación de forma urgente? Claro, algunos querrán la bondad de Dios, pero para seguir viviendo la vida que viven en este mundo, una vida de pecado, de vicios, de engaños, de maldades, de inmoralidad. Pero aquellos que se presentan ante Dios como un mendigo, dispuestos a que Dios le ayude, quieren vestir esas ropas limpias y resplandecientes de la justicia de Cristo. No quieren revolcarse más en el lodo cenagoso del pecado, sino que quieren estar puros delante del Señor y saben que no lo pueden hacer con su propia justicia porque son trapos harapientos. Si llegas ante Dios en tus propias justicias, ¿de qué le vas a hablar? ¿De tus buenas obras? ¿De todo lo bueno que hiciste? ¿De tu religión? De nada sirve. Necesitas perseverar en mostrarte indigno ante Dios y necesitado y llegar a un grado de humillación tal que le digas a Dios, socórreme, socórreme. Si no, no habrá salvación. El Evangelio de Lucas nos enseña también por medio de una parábola que debemos orar siempre y no desmayar. Había un juez injusto que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pero había una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Vea, si usted quiere que le hagan justicia, ¿iría a un juez injusto? No, ¿verdad? Pero esta mujer, por su perseverancia y persistencia, logró que aquel juez injusto hiciera justicia. No iremos a nuestro Dios que es justo, con confianza de que Él nos dará la salvación, de que Él nos defenderá de nuestros enemigos. Por eso dice al fin de ese texto, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pregúntate, hermano, si hay fe en tu corazón, en tus necesidades y en tus oraciones al Señor. Y reflexiona sobre este acto de humillación de esta mujer. Vea, Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Estos perrillos que menciona eran mascotas. No eran, evidentemente, en ese tiempo, ¿verdad? Había perros y eran como unos animales salvajes, ¿verdad? Que eran despreciables, ¿verdad? Andaban en las calles comiendo todos los desperdicios. Pero también había algunas mascotas que eran cuidadas por sus amos. No es del todo ofensivo lo que Jesús está diciendo, sin embargo, está haciendo una gran separación. Y dice, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Pero más de uno hubiera dicho, Señor, me estás hablando de esa manera, con ese
tratándome a mí como si fuera una mascota. No, ya no quiero nada. Supera el nivel de tolerancia del orgullo o la humildad que hay, ya no alcanza para soportar algo así. Pero no en esta mujer. Ella dice, sí, Señor. Y esa es la respuesta que debe tener cualquier persona que quiere ver obrar a Cristo en su vida. Sí, Señor. Cuando estás clamando al Señor y relacionándote con Él y buscando algo de Él, debes decir, sí, Señor. Aun cuando el Señor dice aquellas cosas que no te agradan del todo, porque tocan tu orgullo, porque te muestran tu incapacidad, porque te hacen ver en tu bajeza y en tu dependencia de Él. ¿Cómo has de reaccionar frente a eso? ¿Vas a aceptar el designio de Dios acerca de ti? Aquí podríamos reflexionar si alguien se va a reconocer como pecador, se va a reconocer en sus pecados particulares que Dios le muestra. Quizás es el orgullo, quizás es la vanagloria, quizás es la autosuficiencia. Debes decir, sí, Señor. Eso que dices de mí es correcto. Pero aún en medio de eso puedes manifestar tu fe como esta mujer que dijo, sí, Señor, acepto eso. Soy como un perrillo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Vean, hermanos, no solamente aceptó lo que Dios decía de ella, sino que confiaba que ese milagro tan grande que necesitaba para sí era tan solo una migaja de todo lo que Dios podía hacer. A veces pensamos que lo que necesitamos es tan grande que muy difícil. Realmente no es nada para Dios. Si con sus dedos hizo el universo, con un chasquido de sus dedos puede disolver una galaxia. ¿Cómo va a haber algo difícil para Él? No hay nada imposible para Dios. Y al que cree todo es posible, entonces nuestra confianza tiene que estar en Él. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Como un perrillo, una mascota, indigno. No puedo ser reconocido como tu hijo, pero aunque sea una migaja de eso, supliría mi necesidad. Como dijo el hijo pródigo, aún en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que no tienen necesidad de pan y yo aquí padeciendo hambre. Iré y me ofreceré como uno de ellos, pero el padre le recibió nuevamente como su hijo. El Señor llama a las personas a la salvación. Y ser salvo implica ser un hijo de Dios. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees en el nombre de Cristo? ¿Has confiado en Él como tu Salvador? Esa mujer entonces mostró también esta gran fe. Oh mujer, grande es tu fe. Con confianza en el Señor, llena de humildad y dependencia, espera que la mano del Señor se abra para recibir su gracia y su bondad. Estas palabras son de gran exhortación para los discípulos de Cristo. Ellos que estaban allí rodeando al Señor y viendo esto, comprendieron cuán importante era insistir en peticiones. Por eso luego el Señor les enseña a orar y le dice, si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. El Señor elogia a la mujer y la fe de esta mujer. Más adelante reprocharía a Pedro por dudar cuando caminaba en el agua y dejó de confiar en el Señor y se hundió en el agua. Pero elogia a esta mujer que camina por las aguas en medio de su gran angustia, con sus ojos puestos en el Señor y que nada parece detenerla, ni aun aunque Dios mismo pareciera ignorarla o rechazarla, persiste
hasta tener aquello por lo que clama. ¿Habrá algo que los discípulos del Señor podemos aprender de ella? ¿Será la importancia de ser conscientes de cuál es nuestra gran necesidad, la cual debe ser convertida en una gran petición e insistir con gran perseverancia en aquello que queremos que Dios nos dé, porque confiamos que Dios nos los ha de dar, no porque lo merezcamos, no porque haya algo bueno en nosotros, sino porque Él es poderoso, porque Él es misericordioso? Lo que Dios quiere, lo que yo quiero, lo que yo pido al Señor en dependencia y en sumisión, lo que yo espero con confianza tener de Él. ¿No le gustaría a usted escuchar estas palabras de Cristo? Hágase contigo como quieres. Piense por un momento su angustia, su dolor, su situación, y piense en el Señor diciendo, hágase contigo como quieres. ¿Es lo que usted quiere algo bueno? ¿Puede ser filtrado a través de la voluntad de Dios? ¿Está pidiendo usted por el bien de otras personas? ¿Está pidiendo usted egoístamente solo por algo que le va a dar a usted satisfacción o bienestar o confort terrenal? ¿Está pidiendo usted por el bienestar de su alma? ¿Está pidiendo por el perdón de sus pecados? Escucha estas palabras, hágase contigo como quieres. Si hay fe y te acercas a Cristo con fe, tendrás aquello que pides, porque esa es la promesa del Señor. Señor, sálvame, hágase contigo como quieres, el Señor te salvará. Y puedes confiar de que tendrás perdón de pecados y vida eterna. No estamos hablando de que hay un plan de que tienes que hacer tantas obras para ser salvos. Es fe en el corazón, una fe genuina y real, con la cual te adhieres a Cristo, te abrazas a Cristo y dejas de confiar en ti mismo para confiar en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Hermanos, dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Un pecado que con frecuencia hay que confesar, nuestra falta de constancia por aquellas cosas que queremos que Dios obre. Reflexionamos entonces, hermanos, en la fe, en la salvación, un don de Dios, una gracia del Espíritu de Dios, el que ha de capacitar a los escogidos a que crean, y está ligada al ministerio de la palabra y al entendimiento de la obra de Cristo, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fe en Cristo Jesús, que Él puede salvarte. El creyente se preguntará también, yo quiero tener una fe como esta mujer. ¿Cómo aumenta mi fe? Conocemos los medios de gracia que Dios nos ha dado, la palabra predicada, la palabra leída, la práctica de la oración real, consistente, consciente, la congregación con los santos, la obediencia a las ordenanzas. Todo verdadero creyente debe bautizarse y unirse a una iglesia local, el servicio al Señor. ¿Y cómo es purificada mi fe? Por medio de las pruebas. Porque dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiera el Señor ayudarnos a reflexionar en esta historia y aplicarla a nuestra propia vida. Porque no solo nos muestra un cuadro maravilloso de la salvación, sino también de cómo nuestra relación con Cristo puede crecer y hallar en Él el descanso
en medio de nuestras adversidades. Dice al final del versículo 28, y su hija fue sanada desde aquella hora. Ustedes saben que hay personas que pueden venir a la iglesia sin la salvación, sin el perdón de sus pecados. Y si tienen fe en Cristo, fe real, se pueden ir a su casa justificados. Porque oran al Señor y claman al Señor con fe y descansan en la obra de Cristo y confían. Y la salvación es así, es un milagro, es la gracia de Dios obrando en el pecador, cambiándole su corazón, cambiándole su mente, dándole el entendimiento de la obra de Cristo, llenando de corazón, de gozo su corazón por la dádiva que es dada. ¿Cuál es tu necesidad más grande? ¿Cuán perseverante eres en clamar a Dios por esa necesidad? ¿Y cuánta fe tienes en Jesucristo, en su obra, en su gracia para contigo? Quiera el Señor tocar tu mente y tu corazón y llenarte de confianza en Él. Oremos. Te agradecemos, Señor, por el texto de tu palabra que hemos leído y meditado. Y te pedimos que tu Santo Espíritu tome tu palabra y la aplique en nuestros corazones para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias por Jesucristo y su obra. Gracias por la cruz donde obtuvo para nosotros esa salvación. Gracias porque resucitó. Y gracias porque podemos clamar a ti, oh Padre, por medio de Jesucristo y confiar en ti en medio de cualquier situación. Escucha, oh Dios, las peticiones de todos los que aquí están, aquellas angustias y adversidades que estamos enfrentando. Pero te pedimos también, Señor, de manera especial por aquellos que aún no tienen la salvación y el perdón de sus pecados, para que nos gocemos y alegremos cuando escuchemos el testimonio de que tú has tocado sus corazones y les has dado el perdón. En Cristo Jesús.